Iniciamos con Luz de Cristo, programa católico, transmitido desde Chiquimula, Guatemala. Gracias a la parroquia La Asunción, Chiquimula. Es Jesús quien nos guía con su palabra, trayendo esperanza, fe y salvación. Luz de Cristo iluminando tu vida, un espacio de encuentro con Dios. Quédate con nosotros, abre el corazón, porque con Cristo todo cambia. Jesús llega a nosotros para bendecir, camina a nuestro lado, nos enseña a vivir. Su palabra es camino, verdad y amor. Vive en nuestros labios, arde en el corazón. La palabra de Dios está cerca de ti, en tu voz, en tu fe, dejándote seguir. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Desde lo alto su gracia nos alcanzó, en la noche más oscura su luz brilló. No hay miedo ni sombras frente a su paz. Cristo es la esperanza que no fallará. La palabra de Dios está cerca de ti, en tu voz, en tu fe, dejándote seguir. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Ilumina, Señor, nuestro andar, guía al pueblo que quiere amar. Que tu luz nos lleve a servir. Luz de Cristo, ven a vivir. Programa televisivo transmitido desde Chiquimula, Guatemala. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Buenas tardes, paz y bien, amigos, hermanos, televidentes. Felices Pascuas de Resurrección. Hoy en esta tarde pues, bonita, vamos a grabar un programa más
sobre resurrección y un poco del Tríodo Pascual para compartir con ustedes, pues siempre nuestras enseñanzas, el compartir y enriquecernos un poquito, cada uno de ustedes y nosotros también. Pero para iniciar, vamos a hacerlo como el Señor nos lo pide, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por el don de la vida, por el aire que respiramos, por tu resurrección, por estar con nosotros, por quedarte aquí siempre, porque siempre que te necesitamos, ahí estás tú. Y este programa que ha sido bendecido en tu nombre, y llamándole también Luz de Cristo, Chiquimula, pues ya después de varios años que nos has dado esa perseverancia, que nos has permitido seguir creciendo, seguir con este programa, también la parroquia de la Asunción, pues que nos permite estar con ustedes y gracias a Telecom de que estamos al aire. Gracias Padre Santo, porque en esta octava de resurrección de Pascua, pues estamos nosotros bendecidos y nos sentimos con mucha alegría a pesar de que tuvimos un golpe grande como fue la ida de su santidad, pues el Papa Francisco. Pero él, ya preparado y todo, pues goza de la presencia del pastor, de Jesús. Y desde allá él va a seguir orando por todos, porque esa fue una de las misiones que él tuvo aquí en la tierra. Gracias por habernos permitido, pues no conocerlo en persona, pero sino a través de las redes sociales, de la televisión, de sus mensajes, que nos fue enriqueciendo cada día. Y gracias a todos ustedes también, pero sobre todo, gracias a Jesús resucitado, que es el que nos permite continuar con este programa. Y quedamos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, pues bien les decía, estamos en Pascua, en la octava de resurrección, de felices Pascuas. Pero hemos vivido, ustedes saben, comenzamos desde el miércoles de ceniza, en donde comenzó la cuaresma, y nosotros comenzamos esa preparación. Y que cada año nuestra preparación es diferente, pero de mejor manera, más profunda, más consciente, para poder llegar a esto, a la resurrección. Y que al finalizar la cuaresma, que es el jueves santo en horas de la tarde, y comienza el Tríodo Pascual, en donde las liturgias son preciosas, la celebración, lo que se vive allí, en donde Jesús instauró la Eucaristía, la instituyó, y también fue el lavatorio de pies, en donde él con aquella humildad enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, a ese lavado de pies de unos con otros, que es lo que tenemos que hacer. Después de el Jueves Santo, que se va pues a orar, a acompañar a Jesús, viene ya el día de duelo, el día de la muerte, y hay servicios en donde
se vive la crucifixión de Él, la muerte de Él. Se baja. Aquí van cambiando los ornamentos de los sacerdotes, porque el jueves pues usan el blanco, el viernes se ponen el rojo por el sacrificio, la sangre del Señor, ¿verdad? Y de ahí pues lo bajan de la cruz y hacemos la adoración de la cruz. Algunos dirán el por qué esa adoración, el por qué si eso fue un sacrificio para Él. No, Él abrazó la cruz con amor. Él, todo lo que pasó lo hizo por amor a nosotros. Y Él pagó por todos nuestros pecados, por todos los pecados de la humanidad. ¿Verdad? Ahí están las 7 palabras que son preciosas, como para poder analizarlas también. Luego, pues sale esa imagen tan linda, que es lo de la piedad, donde María lo recibe. Imagínense el dolor de María. Los apóstoles, pues tristes, unos ahí y otros se fueron, ¿verdad? Pero en la liturgia se vive todo eso, se vive porque es uno de verdad que lo está viviendo paso a paso. Un día de silencio, acompañando al dolor a la Virgen, a nuestra Madre Santísima, para poder llegar también al sábado Santo, en donde se acostumbran algunas procesiones, la de la soledad que le llaman, en donde va la Virgen con acompañantes, sola, con ese dolor, y van a la tumba. Pero entonces ahí está, para terminar el trío pascual, que es una sola celebración, que comienza el jueves y que termina el sábado santo. O sea, es una secuencia, una sola misa. El sábado, pues, está todo apagado, los templos, la iglesia, fuera hacen una fogata por el cirio de Alfa, Omega, y entra el sacerdote en la única luz, con la luz, que es la luz que nos ilumina, que ilumina el mundo. La lleva y con esa vela, con ese, bueno, no es ni vela, es un cirio, todos los que estamos congregados en el templo, pues tenemos también un pequeño cirio. Entonces todos se encienden con el cirio que entra el sacerdote. Es una celebración muy bonita en donde se entra a oscuras, se canta el pregón pascual, luego hay 7 lecturas del Antiguo Testamento, los salmos, o sea, es una ceremonia y se llama la Madre de las Vigilias, porque es la más importante. Luego hay otra, por supuesto, ¿verdad? Que es Pentecostés, pero ahorita, que es lo que acabamos de vivir con el Sábado Santo, en donde estando ahí, pues hay bautizos, porque hay diferentes, está la liturgia de la palabra, la liturgia del agua, o sea, hay varias. Y bautizan a los catecúmenos y estando ahí, esperamos, por eso se llama vigilia, la resurrección del Señor. El Señor resucita y todos de verdad, los que estamos viviendo, se nos pone la piel de gallina, porque es algo maravilloso en lo que el Señor, pues, vivimos eso. Vivimos y sufrimos también todo lo que Él pasó. Al finalizar la vigilia pascual, que es una celebración bastante larga, de unas 3 horas aproximadamente, pues salimos llenos, abrazándonos, felicitándonos, felices Pascuas. Ya el Señor resucitó. Y el siguiente día, pues es la procesión más importante. Miren, pues Guatemala se caracteriza por las procesiones tan solemnes, porque de verdad cada procesión es una catequesis. Es cierto, serán
parte de la religiosidad popular, pero no son catequesis, por el arreglo que llevan, el mensaje que llevan. Y hacen una solemnidad tan grande en el Santo Entierro y en los viacrucis, en todo, pero la más importante es la del Domingo de Resurrección, porque esa, aunque sea pequeña, no del tamaño de las otras, porque el recorrido pues es diferente, es con aquella alegría, con aquella emoción, porque ya llevamos a un Jesús resucitado. Y ese Jesús resucitado es el que tiene que permanecer siempre en nuestros corazones, todo el tiempo, porque nosotros creemos en un Dios vivo. Luego de esta resurrección, podemos celebrar, por ejemplo, el mismo domingo en familia, pues un almuerzo o cena para celebrar la Pascua, hacerlo para hacer conciencia de lo que estamos viviendo. En los círculos diferentes de los grupos de la iglesia, pues lo harán cada quien su día, pero todos debemos de hacer. Esa celebración no se nos puede pasar por alto. Retrocediendo a aquel tiempo, es que vean ustedes, cuando se canta el pregón pascual, en realidad Jesús muere, desciende y sube triunfante donde Él venció a la muerte. Luego, claro, viene el resto de que va María Magdalena al sepulcro y no lo ve. Y ella, asustada, vio a dos hombres sentados de blanco, que eran dos ángeles, pero ella llorando porque se habían llevado a su Señor. Y a su espalda, pues, él, ¿verdad? Pero que no dejó que lo tocara, porque todavía no había subido al Padre. Todas esas lecturas son maravillosas, ¿verdad? Ver ese gran milagro de resurrección, ese gran acontecimiento en que algunos todavía no creen en la resurrección de Él, pero nosotros sí vivimos eso. Y lo vivimos en grande. Hay tantas historias, tantas películas, tantas lecturas, tantas vivencias sobre Jesús resucitado. Es lindo de solo pensar, ustedes, en haber estado en aquel tiempo. Luego, claro, después de que resucitado, Él vivió de una manera pues diferente con sus discípulos, pero ya después ya no. Fueron apariciones así simultáneas y todo, pero no de un hilo, digamos, con ellos, no, sino que se les apareció a todo el grupo, porque no creían. En aquel tiempo a la mujer no se le creía, a la mujer la tenían como mentirosa, por eso no le creyeron a Magdalena cuando ella fue a anunciar que Jesús estaba vivo. Se les apareció a los de Maús, a los que iban ahí también conversando sobre lo que había pasado. Él se les puso y no lo reconocieron, sino que hasta que lo invitaron a cenar y en la fracción del pan, ahí reconocieron que era el maestro. Luego, claro, que se les apareció y ya ven, ya había dicho tanto Tomás de que si no lo tocaba no iba a creer. Entonces, mire, fueron tantas cosas preciosas que pasaron en aquel tiempo y que aún hoy las seguimos viviendo y disfrutando. Después de que Jesús murió, lo bajaron de la cruz, ¿verdad? Estuvieron ahí limpiándolo, lo envolvieron en sábanas, bueno, eran lienzos, ¿verdad? Y lo llevaron al sepulcro. Un sepulcro en donde le dieron el espacio a él, solo él ahí,
y fue sellado, y fue sellado. Y se quedaron los soldados, designaron a 2 soldados o a más para que cuidaran y que no fueran a decir después de que los apóstoles habían robado el cuerpo y entonces había resucitado. Entonces, se quedaron vigilando. Estuvieron en la noche, pero como que no les llevaron de comer, se echaron su botellita, pero ahí estaba. Pero también vieron cuando llegaron los ángeles, se iluminó y salieron disparados, movieron la piedra ellos con toda tranquilidad y Jesús sale. Pero en el momento de la resurrección, toda la gente seguidora de él estaba acongojada, desolada, pero con aquella esperanza de ver al Redentor. Entre la muerte y la resurrección vieron curaciones. Cuando Magdalena llegó, que les comentaba que llegó y fue a decirle a los discípulos si no habían creído, pues Pedro y Juan corrieron al sepulcro para ver. Juan, el discípulo amado, pues más joven que Pedro, llegó antes, pero no entró. Esperó que Pedro llegara para darle su lugar, ¿verdad? Y vieron que no había nada, pues. Entonces fue donde entendieron y de ahí, pues, ¿verdad? Las diferentes apariciones. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los romanos y todo, preparando y diciendo de que un grupo había atacado a los soldados y que se habían robado el cuerpo para que dijeran que había resucitado, pero no era así. Si nosotros hubiéramos sido Jesús, posiblemente hubiéramos actuado de diferente manera. Jesús, Dios, Él no, ¿verdad? Él siguió, se apareció a los que tenía que aparecerse, cuando les dijo que se quedaran reunidos para recibir al Espíritu Santo, pero cualquier otra persona pues se hubiera aparecido ante Poncio Pilato, ante los demás y para que lo vieran, pero a él no le interesaba eso. Él no era para un protagonismo, sino que él vino a cumplir una misión y la cumplió. Nosotros acá, pues, que nos toca seguirlo para nuestro bien. Retroceder, miren ustedes, esa película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, es una película que es la que más se asemeja a la realidad. Yo la vi una vez y dije que no la volví a ver, porque pues da no sé qué, ¿verdad? Porque es cierto que dicen que Jesús era una masa sanguinolienta, y el artista ese, pues como que todo lo hicieron muy bien. Entonces, bueno, ahora como que van a estrenar o ya estrenaron, no sé, la resurrección de él, ¿verdad? Esos pasos, esa gloria de él, o sea, resucitó. De hecho, él, hombre, con las llagas, o sea, donde fue clavado, con esas heridas, pero con un resplandor diferente, con un resplandor porque él ya resucitó como la divinidad. Hermanos, hermanas, ustedes no tienen idea la alegría que tenemos los que conformamos este programa Luz de Cristo en haber tenido la oportunidad una vez más de haber vivido todas estas liturgias, de haber estado en la resurrección del Señor.
lo vivimos de diferente manera, nos preparamos para esta Pascua en la que estamos felices, tan felices que les voy a pasar después un pequeño cantito, pero antes vamos a ver si logro yo cantar una pequeña estrofa, porque yo pues no soy cantante, ¿verdad? Pero de verdad es una emoción grande de Pascua, de Resurrección. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. Con esto me quedo, con ese pedacito. Es un canto precioso, pero vamos a mandar para que puedan pasarnos el video y puedan ustedes pues disfrutar también de este canto y disfruten con nosotros. De verdad, nuestro corazón está rebosante y lleno de alegría por la resurrección del Señor. Al finalizar el canto, el videíto que se va a pasar, entonces viene la otra parte de este programa Luz de Cristo, en donde el hermano Jorge pues ya queda con ustedes. El Señor resucitó y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo sacó. Paz, hermanos, que el Señor resucitó. El pueblo en él vida encontró, la esclavitud ya terminó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. La luz de Dios en él brilló, la nueva vida nos llevó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Con gozo alzad el rostro a Dios, que de él nos llega salvación. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Todos cantad, aleluya, todos cantad, aleluya. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó.
Soy católico y con orgullo lo digo. Soy católico de la única iglesia que Cristo dejó. Que lo sepa todo el mundo. Esta es la iglesia que dirige el Papa León. La única que tiene Biblia, magisterio y tradición. Soy católico, católico soy. De la iglesia que tiene la Santa Eucaristía. Soy católico, católico soy. De la iglesia que está bajo el amparo de la Virgen María. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Paz y bien. Les saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417 69 69. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Continuamos. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este su programa Luz de Cristo. Siguiendo con el tema de la resurrección, un tema apasionante. Vamos a pedirle al Señor también que siga bendiciendo nuestros corazones, bendiciendo nuestra alma, nuestro espíritu, que el Señor resucitado perdone todos nuestros pecados y que nos dé esa esperanza de resucitar con Él. Pero antes, pues, que pidámosle en el transcurso de nuestros días que nos regala aquí en la tierra, que nos perdone nuestros pecados y que esa esperanza de estar con Él algún día se haga una realidad, así como fue su realidad su resurrección. Pidamos al Señor que perdone nuestros pecados, pidamos al Señor que sane toda enfermedad, que nos dé siempre esa esperanza en nuestra mente, que quite todo mal pensamiento, todas ideas erróneas creadas por nosotros mismos. Tengamos fe y esperanza siempre en el Señor. Siguiendo con este hermoso tema, que es apasionante, porque si no tuviésemos confianza, si no tuviésemos certeza de la resurrección del Señor, vana sería nuestra fe. ¿Qué haríamos nosotros evangelizando, predicando el Evangelio, si no creemos en la resurrección de Jesús? Si no tenemos plena confianza
en que vamos a resucitar junto con Él. A veces dudamos de que vamos a resucitar con Él, que Él nos va a llevar a la gloria, a estar en paz con Él. Pero esa es la lucha, hermanos. Esa es la lucha que tenemos que tener constantemente. Fíjense, hermanos, que yo voy a basar mis ideas centrales sobre el catecismo de la Iglesia, en varios numerales. Y sobre todo me voy a basar en el capítulo 5 sobre la resurrección de Jesús, que dice en Hechos 13, 32, 33, os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros sus hijos, al resucitar a Jesús. Esta promesa ya había sido hecha a nuestros padres, por eso dicen que es una promesa hecha a nuestros padres. Y se cumple en nosotros, sus hijos. Ahora, esa promesa que se hizo, se anunció con tiempo desde tiempos antiguos del Antiguo Testamento y se hace realidad con hechos claros y concretos en el Nuevo Testamento. Esta resurrección de Jesús se hace por medio de los documentos del Nuevo Testamento y luego también por una transmitida por tradición de la Iglesia. O sea, se anunció, se cumplió y consta todo lo de la resurrección y todo lo que hizo Jesús consta en los evangelios. Y de hecho, son los 12 apóstoles los que atestiguan esta resurrección. Entonces, se comprueba y se atestigua en el Nuevo Testamento todos estos hechos. Dice San Pablo, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Recuerden, hermanos, de que Pablo no fue discípulo de Jesús. Todo lo que aprendió Pablo lo aprendió de los apóstoles. Por eso él dice lo que recibí y es lo que él nos transmite. Porque Pablo es modelo de evangelización. Fue después de como la conversión, ese celo ardiente que tenía de llevar el anuncio de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo de ese anuncio de Jesús resucitado. Dice en Lucas 24, 5, 6, ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Fíjense que sucede algo curioso. Cuando a Jesús lo enterraron a la carrera, no fue embalsamado. Entonces, por eso las mujeres, dice el Nuevo Testamento, iban al sepulcro a embalsamarlo. Pero la sorpresa de ella fue que ya no lo encontraron, sino que se encontraron con alguien resplandeciente, que para ellas era, ¿cómo se llama? Era el jardinero o alguien que cuidaba por esos lugares. La pregunta podía ser, ¿por qué no lo distinguieron? Si su rostro era el mismo, su cuerpo era el mismo. Y es aquí donde hay que establecer que Cristo resucitó en cuerpo y en espíritu.
Pero no solamente a ellas les pasa. Recuérdense a los discípulos de Emaús. Ellos iban caminando para Emaús y se le acerca a Jesús y no lo reconocieron. Y todavía les pregunta de qué van platicando. Y dicen los discípulos de Emaús, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó? Que ese Jesús de Nazareno, decían el Mesías, fue crucificado. Dicen que iba a resucitar. Y siguió platicando con ellos y le empezó a hablar del Antiguo Testamento, de textos que se referían a él. Ya como la tardecita, él hizo la demanda de seguir caminando, pero se quedó con ellos. Y lo reconocieron en la fracción del pan, lo reconocieron en la Eucaristía. Entonces, ese es otro testimonio de que a Jesús era espíritu, era cuerpo, pero no era tal como lo percibíamos o lo percibieron los apóstoles, era completamente diferente. Pero se le apareció a Juan, se le apareció a las santas mujeres, ellas llegaron a comunicar que Jesús ya no estaba ahí, entonces se lo contó a Pedro y a Juan. Y empezaron a irse al sepulcro los dos. Pero quizás Juan era más joven, ¿verdad? Pero llegó primero. Y lo que se encontró fue los mantos en el cual lo habían envuelto, el sudario. Eso fue lo que encontró. Y desde ese momento, Juan, por el Espíritu Santo, entendió que Jesús había resucitado. Después, Jesús se sigue apareciendo a los 12. Pero fíjense, hermanos, de que todavía no estaban tan seguros ellos. Todavía estaban incrédulos. Todavía les faltaba esperanza, les faltaba fe. Porque recuérdense que todavía dice los evangelios de que los discípulos estaban asustados, tenían miedo. Claro, porque si a Jesús le había pasado, al maestro le había pasado lo que le pasó, ¿qué no les podía pasar a ellos? Entonces, hay una cosa bien interesante, y a mí me llama mucho la atención, ¿por qué se les aparece primero a las mujeres? Y es una misión especial que tiene la mujer también para evangelizar, para explicar también, para llevar el testimonio de la resurrección de Jesús. No es simplemente algo concedido a los hombres, sino también a la mujer. Y por eso ahora en nuestro tiempo tenemos catequistas, tenemos catequistas mujeres, catequistas hombres. Tenemos mujeres, ¿verdad?, que dan la Santa Comunión. Antes no se hacía, pero la mujer ha ido ganando un espacio en la iglesia cada vez mayor. Gracias, ¿verdad?, a la apertura de los santos padres, a la apertura de los párrocos, eso se ha ido consolidando. ¿Quién es el llamado a consolidar la fe en la resurrección de Jesús? ¿Quién es? Recuérdense de que Jesús eligió a Pedro para que fuera la piedra angular de la iglesia. Ahí lo eligió. Entonces a Pedro le corresponde guiar
a este grupo de apóstoles a, a manifestar esa fe en la resurrección de Jesús. Entonces, está llamado a ser la piedra angular y está llamado a la formación de la iglesia en la transmisión de esta resurrección. Pedro es el encargado con los 12 apóstoles. Entonces podríamos decir que Pedro y los apóstoles son las piedras firmes de esta iglesia de la nueva era. Ya no es la iglesia antigua donde estaba la promesa hecha a nuestros padres. Es esta iglesia, esta nueva iglesia que empieza a nacer y que es la que la tenemos hasta nuestros días. Ellos todos, los apóstoles, son los testigos visuales con testimonios de la resurrección de Jesús. Y lo hacen constatar en los evangelios. Aquí hay un texto en el 643 del Catecismo de la Iglesia, hay un texto que yo tengo acá subrayado, que dice: sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. Lo encontramos en Lucas 22, 31, 32. Entonces, no solamente son testigos de la resurrección de los apóstoles, son los testigos de la resurrección del Señor, sino que también fueron testigos de la pasión y muerte de Jesús. Porque, ¿cómo creer en una resurrección cuando si no pudieron ver a Jesús colgado en el madero? A ese Jesús que murió por nuestros pecados, a ese Jesús que les dio toda una enseñanza de vida mientras estuvo esos 3 años con ellos. Entonces lo vieron morir, pero también son testigos fieles de la resurrección. Entonces Jesús se manifiesta a los 12 en la tarde de Pascua y todavía les echa en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes les habían visto resucitado. Esta idea la encontramos en Marcos 16, 14. Porque miren, hermanos, la verdad es que a los apóstoles les costó creer. Les costó asimilar que Jesús había resucitado. Hay una cosa bien interesante, una idea bien interesante, que esta realidad les costó asumirla, porque como decía anteriormente, Jesús ya no tenía una presentación igual. Pero miren, hermanos, a mí me llama mucho la atención cuando dice que Jesús bajó al infierno. Es decir, que entonces que Jesús sí murió en cuerpo. Y vuelve a resucitar con un cuerpo, pero no es el mismo cuerpo, pero los apóstoles no lo reconocen, pero sí es su espíritu. Entonces, es bien interesante ver, ¿verdad? Incluso fíjense, hermano, que a mí me llama también la atención
porque Jesús comió con ellos. Entonces, si Jesús comió con ellos, entonces también está en cuerpo, o un cuerpo especial. Por eso nosotros mismos también creemos, ¿verdad?, que nosotros recibimos el cuerpo de Jesucristo en la Eucaristía, porque ese es su cuerpo. Si no creemos en la resurrección de este cuerpo, del cuerpo de Jesucristo, tampoco podríamos creer también en la Eucaristía, que es su cuerpo. Eso es donde ahí donde a veces como que nuestra fe como que se tambalea un poquito. Pero cuando tenemos una certeza, y la certeza la tenemos en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, que Jesús murió y resucitó con un cuerpo especial. Fíjense que hay unos pasajes en la Sagrada Escritura de la resurrección de Lázaro, de la resurrección de la hija del soldado, no me acuerdo el nombre exactamente, pero podemos tomar el ejemplo de la resurrección no la resurrección, porque Lázaro no resucitó. Por eso cuando Jesús le dice a Marta y María le dicen, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y Jesús le contesta, tu hermano no está muerto, está dormido. Porque la muerte es dormirse. La muerte es que el cuerpo descansa. Pero nosotros no vamos a resucitar con este cuerpo, lo que Jesús nos va a resucitar en espíritu a nosotros también, nos va a resucitar. Por eso Lázaro no fue que fue resucitado. Lázaro lo despertó de esa muerte humana, lo despertó, lo revivió, podríamos decir, lo revivió y le dio vida de nuevo. Por eso Lázaro tuvo que haber muerto nuevamente o dormirse nuevamente y esperar la resurrección por medio de Jesucristo, por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener esa confianza, hermanos. Tenemos que tener la confianza en Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego hay otra idea bien importante también, ¿verdad? De que es la acción del Espíritu Santo, es la acción del Padre y es Jesucristo mismo con su propio poder que Dios le dio de poder haber resucitado. Entonces, la resurrección se lleva a cabo por la Santísima Trinidad. La resurrección es obra del Padre, es obra del Espíritu Santo y es obra del Hijo como Dios. Entonces, ¿qué esperamos nosotros, hermanos, de esta vida? ¿Por qué estos afanes de la lucha diaria? ¿Por qué vivir una vida espiritual? ¿Por qué vivir una vida de oración, una vida de comunión? ¿Por qué vivir una vida de perdón y de amor al prójimo? Porque tenemos esa esperanza de que vamos a tener ese encuentro allá algún día con nuestro Señor Jesucristo, resucitándonos a una vida nueva. Esa vida que todos deseamos. Esa vida
que en algún momento quizás dudamos y por eso nos apartamos de la ley de Dios, de lo que Dios quiere en nuestra vida. Nos apartamos del propósito de Dios en nuestra vida y caemos en pecado. Y aquí mismo pagamos las consecuencias del pecado. Porque a veces cuando el pecado nos dice, pecaste, 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 nuestra mente y nuestro cuerpo se debilita. E incluso podemos llegar hasta depresiones a causa del pecado. Pero Dios quiere darnos vida. Dios quiere que seamos felices. Pidámosle a Dios que nos dé esa felicidad aquí en la tierra, que nos dé un corazón transparente, que nos haga sus apóstoles dignos y que seamos proclamadores de su palabra con fe, con esperanza. Digámosle al Señor, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ante cualquier situación de la vida, decir como San Pablo, todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Somos aves de paso en esta vida y estamos luchando. Y que Dios nos dé fuerzas, serenidad y pasión para seguir en esta ruta hacia la vida eterna y resucitar con Jesucristo, que Él nos resucite en aquel día cuando Él venga con sus ángeles. Gracias, hermanos, por este tema tan hermoso que me permitió desarrollar en esta tarde. Muchas bendiciones. Nos vemos en otro programa, Luz de Cristo. Bendiciones, hermanos.